Hola, buenas tardes, ¿me escucháis? Estupendo. Muy bien, vamos a dar un minuto y arrancamos, ¿de acuerdo? Para cumplir con las horas, como que siempre es muy buen hábito. Voy mientras viendo la diapositiva. Minimizo esto. Y esto por aquí. Bueno, no sé si lo veis, pero estoy abriendo el chat para que podamos estar en contacto durante toda la sesión. Y en cualquier momento me podéis preguntar. Y yo, de todas formas, habrá momentos de la clase de hoy en que pararé para haceros preguntas y intentaré que sea mucho más interactiva que lo que fue la del tema 1. Hoy, además, como creo que estáis viendo, somos bastante menos. He convocado sesiones para el grupo 6 y para el grupo 8 por separado. Y además no tendremos limitación de tiempo porque he contratado un plan para que no nos corten a los 40 minutos como hicieron en la sesión anterior. Y además estoy grabando desde el primer momento para que no haya tampoco la incidencia que tuvimos de que no se grabó la sesión. La del 6 ya la he tenido, hemos acabado hace 10 minutos y se ha grabado perfectamente, y ahora con vosotros pues exactamente igual. Cuando acabemos pues la subiré y os pondré el enlace para que podáis repasarla, o las personas que no han podido conectarse, pues que se conecten. Bien, vamos con el tema 2. Bien, en el tema 1, como recordaréis, estuvimos hablando del concepto de habilidad social, estuvimos hablando de cómo las habilidades sociales formaban parte de nuestra realidad, y también estuvimos hablando de cómo la ausencia de habilidades sociales podía constituirse en un problema para nuestra integración dentro de los grupos sociales en los cuales estamos inmersos desde que nacemos. Voy a intentar que los ejemplos que utilicemos se centren en vuestro foco de interés, que son los estudiantes de primaria, pero también utilizaremos ejemplos con adultos y con adolescentes. Bien, ¿cuál es el objetivo de este tema? En este tema lo que vamos a intentar tratar son profundizar o introducir, mejor dicho, cómo sería la evaluación de las habilidades sociales. Ya hemos dicho que son importantes, pero hay que ver cómo las evaluamos, y también que hagamos un acercamiento a lo que son los programas de entrenamiento en habilidades sociales. La idea básicamente es saber cómo podemos evaluar las carencias de las habilidades sociales, y para eso ahora entraremos en diferentes abordajes, diferentes estrategias, y una vez que detectamos la necesidad de entrenar, de que la persona quiera determinadas habilidades sociales, pues cómo podemos poner en marcha un programa de entrenamiento en habilidades sociales. Bien, para ello vamos a partir de la idea, que ya vimos también en el tema 1, de que las habilidades sociales no es algo que se adquiere porque tuve la suerte en esta vida de haberlas tenido o de haberlas adquirido, sino vamos a partir de la idea de que son habilidades aprendidas, y que por lo tanto, como son aprendidas, podemos reforzarlas, podemos modificarlas e incluso podemos adquirirlas. Si una persona no las posee, las puede adquirir. Si una persona necesita reforzarlas, pueden ser reforzadas. Y eso nos da mucha potencia como interventores de grupos, en este caso vosotros como interventores en grupos educativos, como son los grupos de primaria, que es vuestro objetivo de formación. Vamos a ver tres características de las habilidades sociales. Por una parte, la habilidad social va vinculada a un consenso social. ¿Qué significa eso? Significa que la habilidad social, la conducta que emitimos, la forma en que enfocamos la interacción,
va a ser válida para un grupo determinado social. Un grupo social determinado. Por ejemplo, cuando un grupo de adolescentes llega a un miembro o un aspirante a miembro y saluda pues utilizando algún tipo de movimiento o algún tipo de palabra que puede ser cualquiera, y los otros miembros responden con esa misma palabra, están dando muestra de aprobación, están reforzando que esa conducta se emita, y esa conducta además que le permite la entrada al diálogo, al compartir dentro del grupo. Al verlo diremos que es una persona que tiene la habilidad social para poder entrar en ese grupo y formar parte de la interacción que están realizando. En ese sentido, hablamos del consenso. Seguramente ese mismo gesto en otro sitio, la gente al ver lo que hace no le dará ningún valor, ni siquiera sabrá a qué se está refiriendo. Otro elemento tiene que ver con la efectividad. Y para hablar de efectividad tenemos que hablar de tres elementos. Por una parte, de la consecución del objetivo, por otra parte, del mantenimiento, la mejora de la relación, y por otra, del mantenimiento de la autoestima. Una conducta socialmente hábil debería de poder lograr los tres niveles. Hay ocasiones en que hay conductas que eso no lo consiguen. Y voy a poner un ejemplo y os haré una pregunta después del ejemplo. Imaginaros a un chico de primaria, 10 años, que entra en el aula, ve a un compañero con una revista, con un cómic, que a él le gusta, y entonces se acerca al niño, le pega un empujón, coge el cómic y se va a otra punta del aula a leerlo. De los tres elementos de efectividad, decirme cuál ha conseguido el niño que ha pegado el empujón y que ha cogido el móvil. Escribidlo en el chat. Noelia dice la consecución del objetivo. Marco también. ¿Qué más? O ya está. ¿Ha mantenido o mejorado la relación con el compañero? Vale, muy bien, Jesús, Francis, Carlos, eso lo tenéis muy claro. Ahora viene la pregunta más difícil de todo el ejercicio. ¿Y su autoestima? ¿Se mantiene? ¿Mejora? ¿Qué pensáis? Francis dice que sí, que se mantiene o que mejora. ¿Los demás? Paloma también, Carlos, vale, Iván, Marta, efectivamente. Es una persona que ha conseguido su objetivo, se ve crecido con lo que ha hecho, pero claro, nosotros ya sabiendo todos los parámetros que hemos visto, tenemos muy claro que esa conducta no es una habilidad social bien asentada, una habilidad social sana, porque se ha producido a la hora de realizarla un empeoramiento en la relación con el otro. ¿Qué pensáis que al ver esta conducta pensarán sus compañeros? ¿Cuál será mejor que pensarán cuál es su reacción? ¿Qué emoción pensáis que esta situación, al observarse, habrá producido en los otros? Repito la pregunta. ¿Qué emoción pensáis que despierta el observar esta situación por parte de los otros compañeros? Vale. Edu dice que rechazo con alguna duda. Paloma rechazo. Jesús. Jesús pone que puede haber antecedentes. Vale. ¿Los demás?
Fijaros lo que apunta Carlos, que es una conducta muy típica en las situaciones de un acoso ya en una fase avanzada. Se ve una agresión y el grupo ignora la agresión. El grupo no hace nada. Si es algo novedoso, puede ser que apuntan a él, puede ser sorpresa, o apuntan a otros compañeros puede ser rechazo. Van a producirse determinadas conductas, determinadas reacciones emocionales a la situación. Y estas pueden ir cambiando a lo largo del tiempo. ¿De acuerdo? Y será un elemento importante para el mantenimiento del clima, para la prevención de las situaciones de acoso dentro del aula. Es un elemento que tendréis que estar muy atentos, porque los primeros indicadores se ven a través de lo que el grupo hace. No sé quién comentaba antes, depende la relación con el grupo, claro. ¿Qué sucede cuando tenemos a un sujeto dentro del grupo que es ignorado? ¿Eso afecta o no afecta al grupo? ¿Qué pensáis? Tengo un sujeto, un miembro del grupo, uno de los chicos, que yo, como profesor, maestro, observo que está totalmente excluido de la vida de los demás, de la vida social del grupo. Gonzalo dice que al grupo no lo acepta. ¿Qué pensáis los demás? Iván corroba lo de su compañero. Carlos también va en la misma línea. ¿Algún disidente? Sí, María, pero nos centramos ahora mismo en el grupo. Vale. Bien, yo coincido con Jesús, fijaros. Jesús decía afecta a todo el grupo. Yo también lo pienso. ¿Por qué? Porque todos forman parte de un sistema. Y cuando yo observo que hay una persona, me refiero cuando como maestro observáis que hay una persona que está siendo ignorada, eso no está diciendo, está diciendo algo no solo de la persona que está siendo sometida a ese aislamiento, también está diciendo mucho del grupo que está ejerciendo ese aislamiento. El aislamiento es una conducta activa, una conducta que el grupo pone de manifiesto y pone de manifiesto como una situación de rechazo, pero también habla mucho de la incapacidad del grupo para saber gestionar una situación que no sabe cómo gestionar. Es decir, está hablando de cómo el grupo no es capaz de admitir que haya alguien diferente, que tenga características diferentes a ellos. O puede estar hablando también del miedo que pueden suscitar ciertas etiquetas asignadas a esa persona por ellos mismos o por un tercero. Entonces, es importante ser consciente cuando vemos eso, hemos detectado la carencia de una habilidad, que es la gestión de la diversidad. Si empezamos a excluir a todo aquel que no se nos parece, ¿con cuánto nos vamos a quedar? ¿O a qué nos va a llevar eso? ¿Qué pensáis? Bien, si recordáis que cuando hablábamos en el tema 1 de la habilidad de habilidades sociales, hablamos que teníamos que ser capaces de poder mostrar nuestras propias opiniones respetando las opiniones de los otros. Cuando nos encontramos con un grupo donde no somos capaces de respetar la opinión del otro y el aislamiento es una forma de no respetar la opinión del otro, lo que estamos haciendo es un contexto en el que no somos realmente hábiles socialmente. Somos hábiles solo en nuestro microespacio.
El problema de este tipo de situaciones no es que solo afecte, como contáis vosotros al principio, no solo afecta al afectado, también afecta a los que están haciendo eso, porque les priva de esa diversidad, les priva también de la capacidad de escuchar cosas diferentes. Las sociedades más autoritarias, las sociedades más retrógradas, más involucionadas, son aquellas que empezaron eliminando cualquier elemento que fuese diferente a lo que era la opinión en teoría del grupo, en teoría la opinión de los, entre comillas, normales. Entonces es una situación que a pequeña escala nos podemos encontrar en el aula. Y a veces la existencia de diversidad, visible o invisible, es un elemento importante para entrenar en todo el grupo nuestra capacidad de aceptación, nuestra capacidad de gestión. Ni nada que te entrene mejor que tener enfrente a una persona que opina diferente a ti. Te enseña mucho. No quiere decir que tengas que aceptar la opinión del otro, porque el otro se encuentre bien, por no. Pero te acepta mucho de tu capacidad de paciencia, tu capacidad de compromiso con el objetivo, tu flexibilidad para aceptar que hay gente que opina diferente a ti. Eso nos dice mucho. Cuando tengo gente, cuando trabajamos con niños, que son niños que están acostumbrados a ser pequeños tiranos, niños que están acostumbrados que solo se hace lo que ellos dicen, y viene otro que opina diferente, eso no lo quieren. Cuando viene un profe que les dice algo que no les gusta escuchar, eso no lo quieren. Pero es bueno que empiecen a adquirir la habilidad de darse cuenta que hay gente que opina diferente, que hay veces que hay cosas que no nos gustan, pero eso no implica ni la evitación, ni el rechazo, ni la agresividad, sino que tenemos que saber manejarnos en un mundo donde hay muchas realidades, donde se van a encontrar con muchas realidades y que es bueno aceptar la existencia de las mismas. Y eso es una cosa que veremos en este tema un poquito más adelante, que tiene mucho que ver con lo que se llama la prevención o la intervención primaria, que es crear las condiciones para que no nos encontremos después con problemas. El carácter situacional lo que hace referencia es a que, como hemos visto ya en el tema 1 y también hemos nombrado ya en este tema 2, la habilidad social se sitúa en una situación temporal y espacial muy concreta. ¿Quiénes son las personas socialmente hábiles? Bueno, esto tiene mucho que ver con lo que ya os he comentado hace un instante de esta situación en el colegio. Aquellas personas, aquellos niños, si estamos trabajando con niños, que son capaces de expresar sus sentimientos, sus intereses, de forma tranquila, consiguiendo que se tengan en cuenta sus demandas, minimizando la probabilidad de problemas futuros, ya que saben manejarse socialmente en ese contexto. ¿Qué cosas pueden dificultar que una persona llegue a ser socialmente habilidosa? Bueno, como ya vimos en el tema 1, son muchas las cosas que pueden dificultar que una persona llegue a ser socialmente habilidosa, partiendo de la propia ausencia de la habilidad, partiendo de la dificultad para adquirir dicho modelo, partiendo de situaciones no deseadas, situaciones externas que puedan hacer que la persona no tenga el contacto con personas que le ofrezcan modelos de desarrollo adecuados. Desde situaciones en las que exista una ansiedad que esté frenando la posibilidad de emisión de esa conducta. Incluso problemas de carácter cognitivo, como ya vimos en el tema 1, que impidan la autoevaluación de lo que hago, de lo que hacen los demás, no ser consciente siquiera de lo que está en sí sucediendo. Bien, ¿qué sucede cuando queremos evaluar las habilidades sociales? Pues tenemos que partir de diferentes niveles de análisis. Un primer nivel de análisis sería en qué nos fijamos. Nos fijamos en lo micro, en lo molecular. Nos fijamos en el contacto ocular, en el volumen, en la postura, lo que se llaman, muchos lo que se llaman, casi todos los manuales, la conducta no verbal. O nos fijamos más en lo molar,
en la interacción de todos esos elementos entre sí que finalmente dan una forma determinada de relacionarnos. Y entonces hablamos de una comunicación asertiva, una capacidad para resolver problemas, una capacidad para hablar en público. Claro, en función de qué nos estemos fijando, el tipo de estrategias que utilizaremos van a ser diferentes. Y también el darnos cuenta o el tener en consideración que cuando hablamos de comportamiento humano, de respuesta humana, nos tenemos que fijar en tres aspectos. Los aspectos afectivos, lo que siento, los aspectos cognitivos, lo que pienso, y los aspectos conductuales, aquellos elementos de lo que hago, lo que muestro. Entonces es importante ser consciente de qué nos estamos fijando, porque a veces lo que digo no es lo que hago. ¿Vale? Llevo unas cuantas semanas viendo unos episodios de Pesadilla en la cocina, pero en la versión chilena y en la versión argentina. Entonces, muy curioso como cuando llegan al sitio, el chef le pregunta, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Y siempre contestan, bien, siempre. Si va bien no tienen que haberlo llamado, con lo cual ya primera mentira, ¿no? Tenemos que decir que está bien la cosa aunque esté mal. Y después le pregunta, ¿y cómo llevan ustedes este negocio? ¿Cómo lo manejan? Bueno, siempre dicen que la comida es buena, siempre suelen decir que el personal se comporta de forma adecuada, la culpa siempre es de los clientes, que no saben por qué no van al local, y cuando empieza el desarrollo del programa y se ve la situación de interacción, pues nos damos cuenta que ni son buenos gerentes, ni la comida es buena, ni el manejo de la comida es buena, ni los meseros, como llaman ellos, son, o camareros en nuestro país, atienden adecuadamente a las personas. Entonces, claro, entre lo que se dice, lo que se hace, lo que se siente, lo que se piensa, ¡wow!, puede haber muchas discrepancias. Este aspecto lo volveremos a ver en un instante cuando hablemos de las pruebas de autorregistro. Y veréis que ahí nos podemos encontrar con problemas de congruencia entre lo que hacemos y lo que decimos que hacemos. Bien, vamos a ver 4 métodos de evaluación. Algunos de ellos seguramente los conocéis, como son las entrevistas, y seguramente los autoinformes ya lo habéis trabajado en el primer cuatrimestre en algunas asignaturas. Las entrevistas. Las entrevistas es un método muy utilizado para el estudio de las habilidades sociales y muy utilizado en general también para casi cualquier tipo de evaluación en el ámbito humano. ¿Cuál es su interés en este contexto del que estamos hablando ahora? Pues su interés va a radicar principalmente en que la entrevista en sí ya es una interacción. Es decir, cuando la persona está entrevistando a otro, el otro tiene que responder socialmente en un contexto de interacción y eso ya en sí nos está dando información. Alguien puede decir que es una persona muy agradable, pero le hacemos la entrevista y nos ataca, se ofende, se intenta ir. Bueno, yo digo que soy agradable, creo que soy agradable, pero mi comportamiento con el otro no ha mostrado para nada que yo sea agradable. Pensar, por ejemplo, el chico de antes que habíamos descrito en la interacción en la clase con el cuento, el que quitaba el cuento. Vamos a pensar que ese grupo es un grupo entrenado, es un grupo que participa en algún programa de prevención del acoso y rápidamente se opone a la conducta de su compañero, se manifiesta en contra, avisa al profesorado de lo que está sucediendo en el instante de la primera conducta que ocurre en ese sentido. Hacen un frente común, vale. Se llama al niño y imagínense que el maestro, el responsable de ciclo, le pregunta al niño, ¿qué sucede? No, que mis compañeros me tienen manía, que me quitan las cosas, que no. Fíjense, el relato que está haciendo es un relato que no corresponde en sí con los hechos. ¿Correcto? Se defiende ante lo que entiende que es un ataque. Pero en esa interacción que la persona está haciendo con esa persona, él dice que es muy tranquilo, pero en cuanto le preguntamos algo que no le gusta, chilla.
Y además vemos que el niño, el movimiento que tiene en la mesa es un movimiento invasivo, o es un movimiento evitativo. Pues nos está dando bastante información esa entrevista que estamos en sí realizando. Hoy cuando decimos algo que no le agrada, pues su reacción es utilizando alguno de los múltiples mecanismos defensivos que vimos en el tema 1. En la entrevista es tan importante el contenido, lo que se dice, lo que se muestra, como la forma en que se está haciendo. Los gestos, las posturas, las distancias, el respeto a los turnos. Imaginarse la persona, seguramente la habéis visto más con adultos que con niños, ¿no? La típica amiga o amigo que todos tenemos, que dice que le encanta escuchar, pero lo que le encanta es escucharse a ella misma o a él mismo. Porque como esté en una conversación, no deja hablar a nadie. ¿Vale? Entonces, ahí lo que nos están diciendo contrarresta totalmente con lo que está haciendo su comportamiento. Está diciendo que es una persona respetuosa con los demás, con los turnos de los demás, pero no respeta ningún turno. Entonces, ahí nos damos cuenta de que hay un problema de habilidad social. Además, en la entrevista nos permite poder conocer motivaciones, expectativas, incluso la persona nos puede relatar la temporalidad de los hechos. Podemos ver cómo los elementos se van creando y van apareciendo en sí en el tiempo. ¿Qué ventajas principales, por tanto, podemos derivar de la herramienta de la entrevista? Bueno, pues la entrevista en sí es una interacción social, ya lo hemos dicho, es un elemento muy importante. Ayuda a los elementos a identificar antecedentes y consecuencias de las conductas. Y además, en el clima de confianza que se establece con el entrevistador, es posible que se venzan algunas dificultades vinculadas a la falta de confianza y la persona se muestre como se suele mostrar en otros contextos de interacción, lo cual es una gran ventaja. Claro, ¿qué desventajas nos encontramos con esta técnica? La primera, o una de las principales, ¿quién hace la entrevista? Claro. ¿Quién debería hacer la entrevista de evaluación? ¿Qué pensáis? El docente, dice él. ¿Alguien más se os ocurre? El orientador del centro, un psicólogo, un pedagogo. Alguien que actúe como moderador. Bien. Vale, no hace falta que estemos ante un problema. La situación es un poco más general, no exactamente. Bien, recapitulo un poquito. A ver, habéis dicho un docente, un psicólogo, un pedagogo, alguien que actúe como moderador. Vale. La clave está en alguien que tenga formación y que tenga preparación para poder hacer entrevistas. Entonces, una persona que sí esté preparado, que sí esté formado para poder hacer las entrevistas, sabrá en qué fijarse y también evitará algunos de los problemas que suelen aparecer cuando una persona que hace una entrevista no tiene profesionalidad, es decir, no tiene formación ni tiene preparación para poder hacerla. Porque ¿qué sucede cuando tenemos a alguien que no tiene esa preparación? Pues que contamina totalmente la entrevista. Puede dar lugar a dificultades para expresarse por parte del entrevistado, o puede hacer proyecciones, o puede condicionar al propio entrevistado y haga que el entrevistado actúe intentando mostrar complacencia con el que le está entrevistando, es decir, deseabilidad social, decirle lo que cree que el otro quiere que le diga. Entonces, ¿qué información va a obtener? Pues muy poca información, bastante poca información. Cuento una anécdota personal de hace
unos añillos. Yo había acabado la carrera de psicología, estaba haciendo un máster en recursos humanos y casi acabando el máster me salió una oportunidad de hacer una entrevista para un trabajo en mi provincia de origen, para una empresa de trabajo temporal. Bien, llego a la entrevista, mi currículum lo había enviado un par de semanas antes, y llego a la entrevista, la persona, me iba a entrevistar el director de recursos humanos de esa empresa, y cuando llego a la entrevista, bueno, se lee mi currículum delante mía, ya eso indicaba que algo no iba a ir bien, y posteriormente, cuando empieza a repasar mi formación, me dice, ¡ay, psicólogo! Sois unos profesionales importantes, ¿eh? Porque yo estoy pasando por una situación sentimental complicada con mi exmujer y la verdad es que los seres humanos somos... Y empezó a contarme su problema sentimental con su exmujer. Claro, después de contarme toda esa película me dice, ¿y tú qué piensas? ¿Estoy actuando bien? Vale. Os recuerdo el contexto. Yo soy una persona que está acabando sus estudios, está buscando su primer trabajo laboral, voy a una entrevista de trabajo, quien me entrevista me está contando una película de cómo él hace su relación con su exmujer. Otro elemento importante, yo no soy rico y necesitaba trabajar, y me pregunta que qué me parece cómo lo está haciendo. ¿Qué pensáis que contesté yo? Bueno, pues Edu, no caí en decir eso, no caí en decir si te lo digo si me contrata, pero evidentemente le dije que lo estaba haciendo muy bien, incluso le dije lo llené con algún modelo psicológico para apoyar mi afirmación. Bien, afortunadamente no me contrataron en esa empresa, digo afortunadamente porque hubiese sido una situación bastante complicada porque hubiese tenido dos trabajos. Hubiese sido el técnico de selección, que es para lo que era el puesto, y además hubiese sido, me imagino, el psicólogo particular del director de recursos humanos, el cual encontraría en mí una persona que reforzaría constantemente sus actuaciones. Entonces, que no exista una relación de confianza, que pueda existir una situación de diferencia de poder, pues puede afectar mucho al tipo de respuesta que nos dé una persona en la evaluación. Entonces es muy importante tener un buen entrenamiento para que las entrevistas realmente nos aporten la información que nosotros queremos conseguir y que buscamos conseguir. Y la información no puede ser lo que nosotros nos gustaría, sino recoger la información de lo que realmente hay. Uno cuando llega a un grupo de clase, el primer día, sabe como mucho el número de estudiantes que hay. Puede saber cómo le fueron a los estudiantes en otro curso. Pero ese curso se van a afrontar a otros retos que no existían previamente, y un niño que podía ser muy hábil en un momento determinado, puede ser que no haya adquirido las destrezas básicas, que no tuvo que utilizar, pero que va a tener que utilizar ahora, y nos vamos a encontrar con niños que necesitan apoyo en esas habilidades, y otros niños que aparentemente iban a tener problemas que después resulta que sí poseen dichas habilidades y que van a tirar para adelante. Por lo tanto, es muy importante ser consciente de todo lo que cada uno dentro del grupo puede dar y también, por supuesto, cómo el grupo en sí puede ser una fuente de recursos si se crean las condiciones para que se puedan adquirir, que eso es un elemento importante. Yo recuerdo una empresa que visité no hace mucho, hace 3, 4 años, donde había un señor que me decía, es que aquí entre ellos era el staff, el grupo medio, ¿no? De formación, no los directores y más bien los jefes de equipo. Es que me decían, es que a mí me da coraje porque entre ellos no se hablan, no comparten la información
Digo, bueno, pues investiguemos a ver qué sucede. Claro, llego allí, hago una visita al centro de trabajo y lo primero que me encuentro es que cada uno de ellos está en lugares muy diferentes, pero muy diferentes, que podían ser estar casi a 600 metros unos de otros. Era una empresa bastante grandecilla. Y, y que además no había reuniones bien planificadas, no había espacios comunes, no había nada. Entonces, ¿cómo iban a compartir? Si no creábamos las condiciones, ¿cómo iban a compartir? Porque yo como maestro quiero que compartan, porque yo como jefe de equipo quiero que compartan, la gente comparte, pues no. A veces hacen falta que se den las condiciones y que se refuercen para poder hacerlo. En vuestro caso, como futuros maestros va a pasar igual. Yo puedo hablar mucho del trabajo en equipo, del trabajo en grupo, creer mucho en la potencia del grupo, pero si todo lo que hago con los niños son tareas individuales, pues difícilmente vamos a entrenar esas habilidades. Difícilmente vamos a conseguir que aprendan a trabajar entre ellos. Y a veces lo más sencillo es que lo hagan individual, porque así no tengo que lidiar con el pesado de al lado. Pero aprender a lidiar con el pesado de al lado para poder hacer un trabajo entre los dos es también en sí una habilidad social. Y es también una enseñanza muy importante que tienen que adquirir. Porque si no, después nos encontramos con personas que cuando llegan al mundo profesional son personas que o eligen un trabajo que puedan hacer en individual o en el momento que los pones a trabajar en grupo o en equipo, la liamos. Porque no saben cómo lidiar con otras personas, con las opiniones de otras personas, con los plazos de otras personas, y son gente a veces muy poco flexibles, muy poco preparada para poder gestionarse en un mundo complejo como el que vivimos y el que vamos a vivir. Bien, otro elemento. ¿Alguna pregunta? Perdón, ¿alguna pregunta sobre las entrevistas? ¿Podemos seguir? Si me decís un sí, sigo para adelante. Perfecto, gracias, Francis. Gracias, María. Bien, la siguiente técnica sería el autoinforme. El autoinforme es cuando alguien nos pasa habitualmente una batería de cuestionarios o nos pasa una encuesta y nosotros vamos informando de cómo nosotros actuamos en ciertos ámbitos. Por ejemplo, los niños dicen pues en qué medida salen a jugar al parque o con cuántos niños interaccionan y nos da información de cómo el sujeto considera que hace ciertas cosas. Fijaros, aquí hay un elemento súper importante, que es que esto es autoinforme. Es decir, yo soy el que informa de cómo yo me comporto e informo de cómo yo vivo las cosas. Si volvemos otra vez a pensar en el niño del incidente con la revista, ¿pensáis que el niño, qué pensáis que piensa el niño de su actuación? ¿Que lo hizo bien o que lo hizo mal? ¿Qué pensáis? Efectivamente, que lo hizo bien. Eso responde a tu pregunta. A ver, se me ha ido el chat. Edu, claro que pueden tener una visión de su comportamiento. Claro que pueden tener una visión. Recordar los mecanismos de defensa que hacen protegerme, proteger mi ego, proteger mi esencia, entendida en ese sentido. Por lo tanto, yo puedo pensar que lo estoy haciendo muy bien, como que no lo he hecho bien. He conseguido leer la revista. Estaba aburrido. Y él tenía una revista que no le gustará. O yo quería la revista. Y mira, la tengo. Lo he hecho bien. La he conseguido. Claro. Cuidado entonces con los autoinformes. Porque en función de cómo hagamos las preguntas, vamos a obtener función de las preguntas, cómo lo hay. Yo ahora mismo estoy acabando un proyecto que tenemos con una empresa de Málaga, donde, bueno, evaluando turnos de trabajo y otro tipo de variables, y
se le pregunta, hay una pregunta que les pregunta de autoinforme, que les pregunta por cómo perciben su carga de trabajo. Y la gente puntúa 1, 2, 3, 4, hasta 5. Claro, fijaros como yo he dicho. Yo no pregunto cuál es su carga de trabajo. La pregunta es cómo percibes tu carga de trabajo. Y el informe pone, los sujetos perciben una carga de trabajo de tanto. Y diferentes, en este turno, perciben diferencias. Yo pongo, si hiciésemos el análisis de contenido del informe, la palabra percibe aparece muchísimo. Claro, porque una de las fuentes de información es autoinforme. Y cuando hablamos de autoinforme hablamos de percepción. Los niños perciben que están haciendo bien. El ejemplo que hablábamos antes de los niños que rechazan a un compañero. Ellos perciben que están haciendo de forma adecuada, que lo están haciendo bien y lo perciben totalmente. Claro. Ahí después tendremos que entrar y habrá que entrar si hacéis intervención para que sean conscientes de cómo se siente el otro, de cuál es la situación del otro, cuando el otro habla. Hay una cosa súper curiosa, que es la justicia restaurativa, que funciona muy bien para el tema de la resolución de conflictos, donde una de las claves de la justicia restaurativa es no solo restituir el daño, sino también la comprensión de todos los puntos de vista de lo que está sucediendo. Entonces, como herramienta para vuestro futuro trabajo, pues puede ser muy interesante. Yo si tenéis ocasión alguna vez de formaros, informaros de ese tema, creo que haríais muy bien. Vale. ¿Qué evalúan las medidas de autoinforme? Pues la habilidad social en general, la ansiedad, los temas cognitivos. ¿Qué ventajas nos encontramos? Bueno, hay diferentes instrumentos estandarizados, baremos que nos permiten ver y hacer comparaciones. Nos permiten, los autoinformes, ¿qué ventajas tienen? Permiten hablar a un gran número de personas. Claro, fijarse que un inconveniente, no sé si lo he mencionado, de las entrevistas es que las entrevistas son situaciones que son muy costosas de tiempo. Tardamos mucho tiempo en evaluar a cada sujeto y entonces eso complica mucho los presupuestos, complica mucho los costes que tiene para las empresas, para las instituciones y también incluso la disponibilidad de la gente que lo está haciendo. El autoinforme es muy rápido. Pasamos los cuestionarios, recogemos los cuestionarios y ya está. Dentro de unos años, cuando estéis haciendo vuestros TFG, habrá algunos que a lo mejor opte por hacer entrevistas, observaciones, y a lo mejor hay otros que tienen que optar por autoinformes, pasamos cuestionarios para medir ciertas cosas, y va a ser un visto no visto. Vais a llegar, los vais a dar, los vais a recoger y os vais a ir. Con lo cual, en una tarde habéis recogido la información, lo cual puede ser necesario en algún momento y una ventaja importante. También una ventaja del autoinforme es la comparación. Permite comparar cómo son los niveles con diferentes situaciones. Y eso puede ser un elemento importante para ver en qué medida ciertas habilidades se nos están desviando de lo que poseen otros grupos o existen en otras realidades. Suelen ser bastante fáciles, suelen ser poco costosos. Hoy en día con las herramientas informáticas estadísticas muy fáciles de codificar y de extraer la información. Y además se puede obtener bastante información. Desventajas. Lo que ya hemos hablado antes, lo que apuntaba vuestro compañero, los sesgos. Claro, mi visión puede ser completamente errónea, puedo tener una percepción completamente errónea. O puedo responder no lo que creo, sino lo que creo que quiero, que tú quieres que yo te diga. Claro. Entonces ahí realmente no estamos conociendo la información. Pensar, por ejemplo, en un grupo de niños muy atemorizados, por diferentes motivos. Y que llega una persona que les pregunta, ¿y vosotros cómo estáis? Y son niños con muchos problemas, pero muy atemorizados. ¿Qué pensáis que van a decir?
Vale. Pues sí, tenéis razón. Pues es muy posible que por ese mismo miedo pues digan que están bien, que está la cosa bien y que oculten la información. Porque si se callasen, el silencio es una información. En comunicación hay un axioma que dice la no comunicación es imposible. Cuando tú a alguien le pregunta cómo estás y se calla, te está diciendo que algo no está bien. Eso ya es un paso importantísimo, ¿no? Entonces, en una situación de temor, de miedo, ¿cómo estás? Bien, no se van a callar, posiblemente. Lo que seguro no van a decir es que están mal. Si dicen que ya están mal, ya entonces han tocado fondo, ya el miedo pasa a un segundo plano, pero es importante tener en cuenta ese elemento. Otra desventaja importante puede ser la interpretación que hagamos de los ítems. ¿A qué se refiere con esta pregunta? O cómo yo interpreto esa pregunta. Y además, alguna dificultad a veces cuando intentamos recoger o conceptualizar algunas conductas, algunos comportamientos, incluso algunas actitudes, pues con poquitas preguntas o con preguntas mal formuladas. Es verdad que para eso se hacen todo lo que son las mediciones de fiabilidad, de validez de los cuestionarios, pero no siempre los cuestionarios que se utilizan han sido validados, no siempre las fiabilidades son las adecuadas y es un elemento que es importante tener en cuenta. ¿Con qué estamos utilizando para hacer esas mediciones? Un tercer elemento sería el autorregistro. El autorregistro puede ser un diario, puede ser una videograbación en el que le pedimos a la persona que vaya reproduciendo, vaya contando, pues bien la conducta o bien un espacio temporal más amplio de cómo está reproduciendo o se está comportando o está actuando ante cierta conducta. Y en esa información que registra, puede registrar lo propio o lo ajeno, o ambas cosas a la vez. Un autorregistro, por ejemplo, que se utiliza en el apoyo a situaciones de violencia, es cuando se le pide a la persona que apunte las conductas que considera que son faltas de respeto y cómo se siente ante esa falta de respeto. Pues la persona tiene un pequeño diario y va apuntando cuál ha sido la falta de respeto, quién la ha hecho, cómo se ha sentido, qué ha pensado en ese momento y va siguiendo. A veces te llega gente con ese tipo de intervenciones y dice, no había caído en la cuenta de cuántas veces me faltan al respeto. Fijarse. No eran conscientes de la cantidad de veces de una situación que se estaba dando con frecuencia porque la persona ha hecho una cosa que se llama acomodación del estímulo. La acomodación del estímulo es que una conducta que es perjudicial, en la medida en que me voy acostumbrando a ella, me deja de parecer una conducta poco aceptable, poco adecuada. Seguramente si esa persona de repente de golpe, en la primera interacción con el otro, recibiera tanta falta de respeto, huiría, se iría. Pero a veces son procesos progresivos. A veces son procesos en los que poco a poco la persona va aceptando cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y los autorregistros, por ejemplo, son muy buenos para hacer visible lo que en principio es casi invisible. Porque si tú a la primera persona le hubiésemos preguntado con autoinforme, o ese niño, ¿a ti te faltan al respeto? No creo. No es algo habitual. Pero en cambio, cuando le pasamos el autorregistro, la persona dice, pues no me había dado cuenta de todo lo que estaba sucediendo. Por lo tanto, puede ser una herramienta muy importante, muy buena. Si lo utilizamos con niños, ya os podéis imaginar que tendríamos que entrenar. Es decir, tendríamos que hacer algunos ejercicios para que los niños aprendiesen a cómo describir las situaciones, a cómo describir sus emociones, para que después cuando nos devolviesen esa información, fuese información que nos fuese útil, que nos permitiese realmente analizar aquellas cosas que nosotros queremos observar. ¿Ventaja del autorregistro? Pues os podéis imaginar que es súper específico, bastante objetivo
Y que además la persona además facilita también, como he dicho antes, la concienciación. La persona empieza a darse cuenta de comportamientos de otros, comportamientos de uno. A veces el autorregistro se convierte en el inicio de una intervención. Y simplemente empezar a escribirlo empieza a convertirse en un elemento para identificación de lo que está sucediendo. La escritura es un elemento terapéutico importantísimo. No os podéis ni imaginar. A veces cuando a alguien se le pide escribe cómo te sientes, tiene un efecto, llaman efecto catarsis, que es fabuloso. O sea, es lo he dejado ahí en el papel, lo he sacado de mí, ya no me está tensionando. Y eso no solo funciona con adultos, también funciona con los niños. Cuando a los niños les pedimos que cuenten cómo se sientan, evidentemente están todavía adquiriendo algunas habilidades cognitivas, no dominan todavía la abstracción, hay todavía procesos cognitivos, en nuestro caso en primaria, que todavía no poseen, pero ya hay cosas que sí pueden empezar a hacer. Y las emociones básicas los niños saben identificarlas. A veces no saben ponerle nombre, pero las saben identificar. Entonces, con un autorregistro, a veces con pegatinas, con otros elementos visuales, también nos puede servir. Un cuaderno, en su cuaderno tienen pegatinas para poner diferentes estados emocionales y según van siendo el día, en diferentes acciones ellos pueden identificar cómo se van sintiendo. Eso también podemos utilizarlo con vuestros futuros niños de primaria. Desventajas, convenientes. Bueno, el sesgo de que hay cosas que me den miedo, que no quiera afrontar y simplemente pensar en hablar sobre ellas, no lo voy a hacer, no lo quiero hacer. Y eso habrá que asegurarse que eso es así. Y también lo que yo he dicho antes como una ventaja, que era que se produce ya una primera intervención, también se convierte en una situación de inferencia, de interferencia, mejor dicho. Una situación en la que ya las primeras conductas y las últimas son diferentes, pero son diferentes por el propio hecho de hacerlo. Entonces eso, para algunos estudios, para algunas mediciones, puede ser también un problema. Y finalmente, las medidas conductuales, cuando nosotros observamos a la persona haciendo la conducta. Cuando directamente nosotros describimos lo que ocurre, pues ya sea observando la situación. Volviendo al ejemplo que os puse antes del programa Pesadilla en la cocina. Cuando el chef, el encargado del programa, le dice quiero ver un servicio y observa cómo se viste el servicio y observa cómo ellos interactúan para dar ese servicio, pues evidentemente está haciendo una medición conductual, está observando la conducta, está viendo qué sucede, cómo se comportan, cómo reaccionan, cómo interaccionan entre sí. Cuando hacemos simulaciones para observar la conducta, es decir, cuando no mido directamente una conducta producida que esté produciendo, sino lo que quiero es ver en un hipotético cómo la persona respondería a la conducta y le pido que haga, nos podemos encontrar con dos posibilidades. Lo que se llaman las pruebas de interacción discreta o corta y las pruebas de interacción extensa. En las pruebas de interacción discreta o corta, yo lo que le pido a la persona, lo que se le pide a la persona es que diga cómo actuaría ante una petición concreta. Por ejemplo, yo alguna vez cuando hago programas de intervención en habilidades comunicativas, a veces entrenando alguna cosa le digo, ¿tú cómo le responderías a un cliente que te dice tal cosa? Me dicen, pues yo le diría tal. Vale. Eso sería una evaluación, una medida de interacción discreta. Es diferente que yo cogiese a una persona y le dijese, tú vas a ser un cliente patoso, chillón, y tú tienes que ser el gerente. A ver, gerente, cliente, tengan una pequeña interacción. Entonces, entre los dos, desde su rol, interactúan. Eso sería una medida utilizando la interacción extensa. ¿Queda clara la diferencia entre ambos tipos de evaluación? La corta y la intensa.
Perfecto, gracias. Vamos entonces con la parte final de este tema. Una vez que hemos evaluado, una vez que hemos identificado cuáles son las conductas sociales que tenemos que reforzar o que tenemos que enseñar a los chicos, a los niños o a los adolescentes con los que estamos trabajando, vamos a hacer entonces el diseño de un programa en habilidades sociales. Se llama un entrenamiento en habilidades sociales o EHS. En el tema os he dejado un pequeño artículo que es un ejemplo de un programa de entrenamiento en habilidades sociales, por si queréis echar un vistazo y ver cómo algunos autores plantean su desarrollo, implementación, además de lo que estáis viendo a nivel teórico. Vale, ¿qué es un entrenamiento en habilidades sociales? Pues va a ser el conjunto de técnicas, estrategias que se basan en teorías como el conductismo, el aprendizaje social y que tienen como objetivo la adquisición o la mejora de las habilidades sociales. ¿Qué buscamos en este programa de entrenamiento? Pues podemos trabajar sobre 3 niveles. Por una parte, adquirir y manejar la habilidad social, es decir, una habilidad que no poseo, pues adquirirla, o una habilidad que poseo, pero no sé muy bien cómo manejarla, sería el nivel más básico. Un segundo nivel es cuando ya poseo la habilidad, pero no sé hacerlo sin ayuda y sin supervisión. El niño que si lo acompañas va a hablar con otro y le pide un cuaderno, pero que si está solo es incapaz de ir a pedir el cuaderno, o es incapaz de ir a secretaría, o es incapaz de y quiere que tú vayas con él para ayudarlo o supervisarlo. A veces es muy gracioso porque solo quieren saber que estamos ahí. No hace falta ni que entremos con ellos, pero sí que estamos en la puerta para cuando salgan. Claro, ese puede ser una fase de desarrollo, pero nuestro objetivo es que lleguen a hacerlo sin esa ayuda y sin esa supervisión. Y en tercer nivel, cuando no solo ya van a la secretaría, que es lo que hemos entrenado, sino que ya se atreven a ir a otras oficinas, a otras partes del colegio o a otros tipos de elementos que para ellos pueden ser importantes. Es decir, empiezan a reproducir, a generalizar la conducta y a ser capaz de encontrar conjuntos de situaciones en las que esas habilidades les pueden ser útiles. A partir de ahí además aparecerá un proceso en el que empezarán a matizar sus conductas en función de los contextos. Ya entonces habremos triunfado en nuestro entrenamiento. ¿Qué hacemos en los programas de habilidades sociales? Pues vamos a reproducir con ellos, ahora veremos la secuencia que vamos a utilizar, o que se suele utilizar en los programas, experiencias, situaciones, para que puedan aplicarlos a la vida real. Fijaros que todo el tiempo, tanto en el tema 1 como en el tema 2, estamos hablando de un elemento, la habilidad social, que es un elemento muy vinculado a la vida, muy vinculado al día a día de las personas, al día a día de, en este caso, vuestros futuros estudiantes. Este tipo de programa implica la participación activa de sus miembros. No puede ser una mera observación, ¿no? Este tipo de programa va a requerir que la persona lo haga, va a requerir que la persona se le dé feedback, que dé feedback a otro. La dinámica de trabajo es una dinámica muy activa, muy participativa. Por eso, como ya os podéis imaginar, este tipo de entrenamiento, si se hace en grupo, que se puede hacer también individual, si se hace en grupo, los grupos tienen que ser pequeños. O si se hace en grupos grandes, tenemos que contar con varios monitores. Entonces, a veces en primaria puede ser un poco complicado por el tamaño de las clases, pero determinadas habilidades sí podemos trabajarlas, podemos trabajar con los grupos, o podemos trabajar con modelos cascada. Se lo enseño a 3 personas que tienen la misión de enseñárselo a otros 3, que tienen la misión de enseñárselo a otros 3. No, en 3 pasadas todo el mundo controla en sí la situación. Los programas de entrenamiento de habilidades sociales son programas psicoeducativos, son programas muy propios de trabajar desde profesionales de la educación, maestros, pedagogos, psicopedagogos, psicólogos educativos,
Son programas que forman parte de vuestra maleta de herramientas. Suelen ser fáciles de aplicar, suelen ser programas que obtienen beneficios y de forma breve, y además suelen ser muy eficaces. Yo tengo ahora mismo dirigiendo, ya finalizando, un TFM para una compañera vuestra de psicopedagogía, que lo que hizo fue un programa de habilidades sociales. Hemos medido antes de prevención de situaciones de acoso, hemos medido antes del programa, después del programa, y hay diferencias. El programa que ella aplicó, un programa que duraba 5 semanas, no duraba mucho más, pero suelen ser bastante efectivos. Son procedimientos, eso sí, estructurados. No podemos ir improvisando lo que hacemos, no podemos decir, como algunas veces se escucha, de la educación, la formación es todo un arte y no hace falta estructurar nada. Bueno, si sois de esa forma de afrontar vuestro futuro, este tipo de técnicas os van a agobiar, no vais a ser capaces de hacerlo, porque requieren ir paso a paso, requieren ir tomando decisiones, pero en función de criterios previos, y hay que tener flexibilidad, pero sabiendo muy claramente qué objetivo persigo y una serie de pasos que tengo que ir dando. ¿Qué aspectos se deben incluir en un programa de habilidades sociales? Pues básicamente hablamos de 4 elementos. Por una parte, lo que sería el entrenamiento en habilidades sociales, el propio entrenamiento, es decir, mediante moldeamiento u otras técnicas, lo veremos con más detalle, pues la adquisición o el fortalecimiento de algunas conductas. Hoy vamos a utilizar pues, conductas de técnicas conductistas y de aprendizaje social, como modelado, reforzamiento. Técnicas de reducción de la ansiedad social. Recordar que hemos hablado bastante en el tema 1 de cómo la ansiedad social frenaba la emisión de las conductas. Bien, a veces los programas de habilidades sociales incluyen una parte donde a los participantes, niños, jóvenes, adultos, se les enseña técnicas de disminución de la ansiedad a diferentes niveles. A nivel psicofisiológico, con técnicas de relajación, técnicas de respiración, para el control de la propia respiración, respiración diafragmática, ese tipo de relajación de Jacobson, ese tipo de técnicas. A nivel cognitivo, reestructuración cognitiva, cuando viene un pensamiento negativo, cómo afrontarlo, ser consciente de que es un pensamiento negativo, ese tipo de cosas. Y a nivel conductual, pues utilizando diferentes técnicas. Ponemos como ejemplo 2 técnicas, la DS, de selección sistemática, o la inundación. Os pongo cómo trataríamos una situación con ambas, ¿vale? La DS se basa en la presentación gradual de los estímulos, vinculando los aumentos de ansiedad con procesos de relajación. Os pongo un ejemplo, no con niños, ¿vale? Pero que nos va a valer para entender la filosofía de la técnica. Pensad, por ejemplo, en una persona que tuviese fobia a la serpiente. Vale, no es muy habitual, pero hay gente que la tiene. Y entonces decidimos poner en marcha un programa con DS para que esa persona pierda esa fobia. En la DS, lo primero que haríamos sería entrenar a la persona para que aprenda a relajarse. Es decir, le enseñaríamos técnicas de relajación, técnicas de respiración, para que cuando notase que empezaba a alterarse, sea capaz de bajar el registro y no agobiarse en sí con esa situación y reducir sus niveles de ansiedad. Bien, una vez hecho el entrenamiento en relajación, respiración, pues le diríamos, vale, imagínate una serpiente. Vale, no hace gracia. Bueno, ¿cuánto no te hace gracia? ¿Cómo te sientes? ¿Cuál es tu nivel de tensión? Yo diría que del 1 al 5, del 1 al 10. Yo diría que es un 8. Venga, pues vamos a respirar, vamos a relajar eso hasta que esté en un nivel de 3, 4. La persona se pone a respirar, se relaja. Venga, ya me puedo imaginar la serpiente y ya no me altera. Vale. Ahora quiero que imagines esa serpiente, pero en movimiento. ¿Cómo te sientes? Pues me siento otra vez nervioso. Venga, pues relájate. Vale.
Iríamos haciendo eso de forma progresiva, seguramente en varias sesiones, pasando primero en la imaginación, después le pondríamos una fotografía, después le pondríamos un vídeo, hasta que finalmente nos imaginaríamos llegando a una exposición de serpientes y finalmente iríamos a la exposición de serpientes, entraríamos en la exposición de serpientes y saldríamos de la exposición de serpientes. Sería el final del proceso. Y sin dándonos cuenta que podemos controlar la situación. Evidentemente, del paso 1 al paso 15 ha pasado un tiempo y la persona ha ido acostumbrándose progresivamente a esa situación. Frente a esa técnica está lo que se llama la técnica de la inundación. La técnica de la inundación necesita un chequeo médico previo, por lo que os voy a explicar y vais a entender rápidamente. Es decir, la técnica de inundación no lo pueden hacer gente con problemas cardíacos ni con problemas respiratorios, porque consiste en lo siguiente. Si tuviésemos que tratar esta situación de fobia de la serpiente, pues cogeríamos a la persona, lo citaríamos para la sesión de tratamiento, lo llevaríamos a una sala apagada y cuando encendiésemos las luces cerraríamos la puerta y se quedaría pues en una sala rodeado de serpientes. Claro. Por eso entendéis, creo que entenderéis ahora, confirmármelo por favor, de que una persona con problemas cardíacos no podría estar en ese tipo de situación. Entonces, bueno, son diferentes técnicas que podemos utilizar, ¿no? El tercer elemento, perdón, sería la reestructuración cognitiva en sí, es decir, metemos una parte donde ayudamos a la persona a la identificación de los pensamientos desadaptativos, lo que se llaman las creencias irracionales, los pensamientos negativos. Hay mucho escrito sobre esto, hay algunos autores muy conocidos y muy consolidados que nos hablan de los pensamientos negativos. Y ese tipo de entrenamiento yo lo he utilizado durante muchos años para entrenamiento en situaciones de estrés y funciona muy bien. Cuando la gente empieza a identificar sus pensamientos negativos, se reducen y las cosas mejoran bastante bien. Y después el entrenamiento en solución de problemas. Ser capaces de plantear soluciones, validar las de otros, escuchar los elementos. Y es una situación que también funciona muy bien. ¿Dónde podemos aplicar los programas de entrenamiento de habilidades sociales? Pues podemos hablar de 3 niveles. Prevención primaria o preventiva, que va destinado a que no aparezcan problemas porque ponemos los elementos necesarios para asegurarnos que la persona, cuando va llegando a las diferentes etapas evolutivas, a los diferentes contextos, cuenta con esos contextos. Pongo un ejemplo. Imaginaros de repente que se va a implementar un programa piloto en vuestro colegio donde las aulas van a tener pues 40 niños, ¿vale? Y entonces, antes de que lleguen los 40 niños, vosotros os llevan a las nuevas aulas, os enseñan las metodologías de trabajo con grupos medianos, hacéis alguna representación con 40 personas moviéndose y practicáis todas las técnicas. Y empieza el curso y vosotros habéis desarrollado esas habilidades. Eso sería prevención primaria. Prevención secundaria. Imaginemos que ese mismo programa piloto nos avisan, os incorporáis por bolsa a un colegio con ese programa, no habéis tenido el programa piloto y al llegar allí os entra un ataque de ansiedad, nada más ver lo que ahí se cuece, y entonces nada más vosotros manifestar los efectos y que tenéis problemas, os ponen un programa para reducir la ansiedad y para daros pautas de intervención en ese aula. ¿Vale? Programa de prevención terciaria. Es cuando el déficit da como consecuencia otro problema. Por ejemplo, os aparece, tenéis que coger una baja por una depresión y además cogéis fobia a los colegios. Y os ponéis en marcha un programa para que superéis vuestra fobia a los colegios. Fijaros, ya no estamos actuando sobre el foco primario,
que generó el problema, estamos actuando sobre un foco secundario, pero que el foco secundario, como es mi fobia a los colegios, en sí también es un problema y tendríamos que tratarlo. En los programas de prevención del acoso, tener en cuenta, pensar que lo que hacemos es fase primaria. Intentamos que, si se diese una situación, la gente tuviese los recursos para. ¿Vale? ¿Cuál pensáis en vuestro ámbito, en el ámbito educativo, que sería lo más importante? ¿Poner en marcha programas de prevención primaria, secundaria o terciaria? ¿Qué pensáis? Jesús dice que en primaria. Edu también. Carlos también. Rubén. Marta. Vale, el último. Sí, evidentemente, como apunta Jesús, es para construir la base. En la medida en que tengamos una base para tener alumnos sanos, nos vamos a evitar muchos problemas. La medida que yo tenga un niño que sepa relacionarse con los demás de forma sana, no va a ser un acosador. En la medida en que yo tenga un profesor que sepa manejarse con situaciones, va a ser una persona que no genere problemas, que no va a tener una situación en la cual paliar después con consecuencias. También es cierto, tenemos que ser conscientes que hay ocasiones en que, por no tener esa conducta preventiva primaria, nos encontramos con situaciones donde aparecen problemas y entonces tenemos que actuar. Ese es los programas de prevención de riesgo. En primaria hay bastantes centros, están escritos a programas de evaluación, por ejemplo, de la violencia, para hacer cribados y detectar niños que puedan estar en situación de riesgo, población de riesgo. Y después entonces se trabaja con esas clases donde hay niños que están en situación de riesgo. Y después hay otros que lo que tratan es paliar cuando ya la situación ha aparecido, se ha consolidado, tenemos bajas, tenemos partes lesivos, entonces son situaciones bastante complicadas. Pensar, por ejemplo, en un programa que fuese de habilidades sociales, que fuese destinado a maestros. En la relación con las familias, ¿qué pensáis que podríamos hacer a nivel de prevención primaria? Venga, una idea. Estás de nota, ¿eh? Venga, un programa de prevención primaria para trabajar habilidades sociales de la relación de las familias con los maestros. ¿Qué pensáis que podríamos hacer? La tutoría con las familias sería el contexto. La convivencia sería el contexto. ¿Pero qué queríais trabajar? ¿Qué queréis conseguir? ¿Cuál sería el objetivo? Pensar dentro de unos años, ¿vale? Tenéis niños que tienen familia. Por la edad que vais a trabajar, no son niños, no son adultos, por lo tanto, son niños y sus familias. ¿Qué os gustaría cómo os gustaría que fuese la relación, la interacción de las familias con vosotros? Vamos a partir de ahí. ¿Cómo queréis que sea?
Vale, sí. Iba a decir, y no me digáis buena. Concrétamelo, Edu, a ver si puedes concretarlo. ¿Qué es para ti una relación buena? ¿Qué conlleva una buena relación, según tú? Vale, eso me vale. Comunicación, respeto, confianza. Bueno, pues un elemento, un programa que trabajase, por ejemplo, la mejora de la comunicación entre las familias y los docentes, sin haber problemas previos, sino simplemente a nivel preventivo, sería un programa de prevención primaria. El problema es a veces cuando se dan programas de prevención secundaria vinculados a esos temas, pero va vinculado a que ha habido agresiones en el centro, hay falta de respeto manifiesta, hay incomunicación. Si eso es la relación que queremos, lo bueno es, o lo importante sería, poder trabajar con programas preventivos. Y una de las cosas que yo observo que a veces pasa en primaria es que a veces los centros olvidan a las familias en ese sentido. Cuando después las familias son elementos que van a facilitar o dificultar muchísimo la labor dentro del aula. Porque si el niño viene alterado, si el niño viene sin respeto consolidado hacia las figuras de autoridad, si el niño viene sin la tarea, si el niño viene de un entorno agresivo, pues va a dificultar muchísimo esa situación. Por lo tanto, que se os quede ahí en mente y cuando llegue el momento, pensar si tenéis opción en qué medida sería posible montar programas de prevención primaria para poder hacer actuaciones, ¿no? que fuesen adecuadas. Vale. ¿Qué técnica utilizamos en el HS? Bueno, pues una secuencia bastante normal, que es la que aquí se describe, sería empezar por instrucciones. Buenos días, hoy vamos a trabajar para poder conseguir, imaginarse, mejorar nuestra capacidad de atención al usuario conflictivo. Después de dar las instrucciones y decir a la gente lo que quiere hacer, habría un modelado donde, ya sea por un vídeo, ya sea por una interacción real, mostramos cómo sería una conducta adecuada. Posteriormente, a los participantes se les pide que ensayen, que hagan esa situación, que la reproduzcan. Le damos las pautas y lo reproducen. Una vez que lo hacen, les damos retroalimentación. Les decimos, muy bien, me ha gustado cómo has enfocado tal cosa, pero yo creo que podrías hacer esto mejor, venga, vamos a intentarlo otra vez, intenta hacer tal cosa, y se va retroalimentando y reforzando a la situación. Y finalmente quedarían las tareas para casa, donde le pedimos a la gente que reproduzca esas circunstancias, si es un curso o una formación que dura varias sesiones, que apunte con algún checklist lo que ha hecho, lo que no ha hecho, las consecuencias del mismo, y eso nos dará también bastante información. ¿Qué problemas, contraindicaciones tienen los programas de habilidades sociales? Bueno, pues nos podemos encontrar a veces que la gente no tiene la motivación ni las ganas de apuntarse a este tipo de programas. Y son personas que se encuentran en un momento de vida, un momento vital en el que no quieren cambiar su forma de interaccionarse. Y estos programas no se pueden hacer obligados. Estos programas obligados, pues la gente te va a escuchar, la gente va a fingir que hace lo que quiere, pero después no lo va a hacer repetir. Por lo tanto, no estamos consiguiendo en sí los objetivos. Entonces, un elemento importante para aplicar un tipo de programa, como os daréis cuenta, sería que la persona tenga la conciencia de que hay una situación que puede ser mejorable o que hay una situación que puede provocar problemas o que está provocando problemas y que hay que cambiarla. Entonces, a partir de ahí podemos trabajar con mayor facilidad. En el entorno escolar en el que vosotros os vais a mover, bueno, en la medida en que seáis personas con los que exista confianza, con los que exista buena comunicación con sus estudiantes, os van a seguir. Vamos, los chicos cuando están vinculados con su profe, con su maestro, con su maestra, les piden escalar y escalan. Son de los colectivos más motivados en muchas ocasiones. Si hemos sido capaces de generar esa confianza, ese respeto, nos siguen al fin del mundo. ¿Cuál es a veces el programa en el entrenamiento de habilidades sociales? A veces cuando tenemos un sobreentrenamiento.
Cuando la persona se ajusta tanto al entrenamiento, a las palabras, se queda solo lo superficial, no hace suyo el mensaje y simplemente reproduce las conductas o las palabras. Y entonces se ven artificiales, se ven que son plásticas, ¿no? Que no tienen ningún tipo de sentido. Es decir, nos dan las pautas y después tenemos que hacer las nuestras. Tenemos que situarlas en los contextos en los cuales nos movemos. Eso puede ser muy importante. Y otro peligro es la gente que adquiere habilidades sociales como elemento manipulativo. Es la gente que te va con la sonrisa, que te va con la caricia social, pero su objetivo es meterte la doblada. Su objetivo es salirse con la suya. Eso sería un elemento vinculado no a una habilidad social sana, sería vinculado a una conducta agresiva, donde nosotros conseguimos nuestro objetivo sin importarnos en absoluto el perjuicio que estamos haciendo con los demás. Bien, y ya finalmente, ¿cómo ponemos en marcha un programa? Pues tendría 3 pasos básicos aplicables a un programa de habilidades sociales y a muchos otros programas de intervención. La fase de planificación, la fase de implementación y la fase de evaluación. En la fase de planificación, nosotros vamos a establecer los objetivos, cuánto dura el programa, cuántas sesiones, y para ello tenemos que saber qué habilidad vamos a entrenar, tenemos que establecer los objetivos que vamos a conseguir y también cuáles son las condiciones. A mí cuando me llaman para algún tipo de intervención, yo pregunto qué queréis conseguir, cuáles son los objetivos que buscáis, cuáles son los destinatarios, cuáles son los antecedentes de ese grupo, si es una acción grupal, cuánto duran las sesiones, cuánto pueden durar las sesiones para vosotros, contarme cosas del colectivo con el que voy a trabajar. A partir de ahí se puede planificar. A partir de ahí puedes ver, decidir si vas a hacer intervención grupal, si la vas a hacer individual, cuántas sesiones va a tener que ser, si lo haces todo un día, si lo haces en varios días, cómo vas a hacer las evaluaciones de éxito, qué tipo de herramientas vas a utilizar. Esto hace falta la información previa. Bueno, entre grupal e individual, pues nos vamos a encontrar que en función de los elementos que os he nombrado antes, pues tomaremos decisiones. A veces hace falta entrenamientos muy intensivos en grupos que están muy disgregados o cosas muy específicas que no requieren que participe mucha gente. Pues a veces en esos contextos lo individual es mejor que lo grupal. Y en otros lo grupal es mucho mejor que lo individual, porque si es una conducta, una habilidad que puede ser aprovechable para muchas personas, pues tiene sentido que la hagamos en grupo, donde además puedo jugar con las interacciones entre los miembros y además los costes se reducen muchísimo, ¿no? ¿Cómo lo implementamos? Bueno, pues informamos a los participantes de las condiciones, de cómo va a ser la formación, de cómo van a ser los objetivos que perseguimos, cuál es la metodología. Trabajamos con los participantes para que adquieran las habilidades o las refuercen y finalmente trabajamos con la generalización de las mismas, que las puedan aplicar a otros contextos. Y ya finalmente la fase de evaluación, saber en qué medida el programa que hemos hecho ha sido un programa efectivo, es decir, hemos cumplido los objetivos, hemos producido algún tipo de cambio y para eso pues va a ser bastante importante que hagamos evaluaciones pre y post-test. La evaluación pre y post-test lo que significa es que medimos antes de la intervención y después de la intervención, para ver en qué medida se están realizando cambios. Si lo hacéis en contexto educativo, acordaros siempre de utilizar lo que se llama un grupo de control. ¿Qué es un grupo de control? Un grupo con similares características que mido al inicio y al final del programa y eso me da alguna sensibilidad para si ha pasado algo ambientalmente o en el colegio o en el desarrollo madurativo de esa franja de edad por la duración del programa, ser consciente de que hay un cambio que no se debe a mi programa, que se debe a los propios niños, ¿de acuerdo? A los niños, al grupo o a la sociedad. Entonces es importante que eso lo tengamos en cuenta. Bien, y con eso habríamos acabado pues, este repaso, presentación un poco de los contenidos del tema 2 y las preguntas que tengáis, pues este puede ser un momento para intentar responderlas. Si alguna cosa no ha quedado clara, si queréis que refuerce algún elemento.
Estupendo, me alegro. ¿Alguna pregunta, alguna cosa que queráis saber? Vale, Marta. Vale. ¿Cómo va a ser el parcial? Bueno, tenéis dos parciales, uno vinculado al tema 1 y al tema 2, y otro vinculado al tema 3 y al tema 4. Los parciales se evalúan mediante un examen con 20 preguntas de respuesta verdadero o falso que haremos con la plataforma que estamos utilizando y con el mismo sistema que estáis utilizando para las autoevaluaciones, para las evaluaciones que van vinculadas a cada uno de los temas. Entonces, la fecha que esté prevista, yo os colocaré la fecha la próxima semana al principio, para que tengáis más de una semana de tiempo para poder programaros, pues tendréis un intervalo de tiempo. En ese intervalo de tiempo tendréis que entrar a lo que será la prueba y una vez que entréis en la prueba, pues tendréis acceso a lo que será el examen. El examen consiste en 20 preguntas de los dos temas, como os he dicho antes, de una batería de preguntas. ¿Qué implica eso? Que si Gonzalo empieza el examen y Julia empieza el examen, pues la coincidencia de preguntas no va a ser la misma. Por lo tanto, como va a ser con tiempo limitado, mi consejo es que os centréis cada uno en vuestro examen y que no hagáis cosas que en principio a todos se nos ocurren en primer momento, pero que utilizando el sistema de aleatorización de las preguntas y el sistema de batería de preguntas, no tienen mucho sentido. ¿Cómo preparáis los temas? Leeros los textos del manual. El manual lo tenéis físicamente, lo tenéis a través de la biblioteca, lo tenéis en versiones digitales. Sé que hay por ahí muchas versiones en PDF que os pueden pasar compañeros de otros años o de este año, y también alguno que otro tendrá por ahí su versión. Y bueno, yo miraría los vídeos que son de repaso, la diapositiva. Si queréis repasar la clase de hoy, la podéis también repasar. Yo creo que todo suma, que todo os va a valer. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ahí va. Ahora hay chorreón de preguntas. Esperad un segundo que tengo que darle para... Me intentéis respondiendo uno a uno, ¿vale? A ver. Que no se me pierda nada. No, el examen no es el lunes. La próxima semana es una semana no lectiva. Es la semana de feria. La semana de feria, aunque no haya feria, a efectos de calendario académico, es una semana no lectiva. Por lo tanto, no podemos hacer ninguna actividad de exámenes, ni de clases, ni nada de eso. Será la semana siguiente. En el planning que tenéis en la plataforma aparece además puesto semana no lectiva, ¿de acuerdo? Será la siguiente. Por eso os digo que yo pondré la fecha la semana que viene o principio de la siguiente y tenéis más de una semana para poder prepararlo. No os puedo decir todavía el día porque tengo que coincidir con otra cosa y todavía no lo sé, pero vamos, entre mañana y pasado seguro que ya tengo la información y os lo puedo poner. Las preguntas erróneas, a ver, las diapositivas ayudan, todo ayuda. Francis, todo el material yo creo que puede ser positivo. Las preguntas erróneas no restan, las preguntas erróneas no restan. Tenéis el sistema de cómo se calcula la nota en la diapositiva de presentación de la asignatura. Ahí veis el sistema que se utiliza, ¿de acuerdo? Para el cálculo. Las respuestas se podrán modificar, una vez respondidas no se pueden cambiar. Las preguntas, una vez respondidas, no se pueden modificar. Estudiando el PowerPoint y los vídeos será suficiente. Yo te recomendaría también que te leas el texto, ¿de acuerdo? El texto del manual. Y te vas a dar cuenta que se complementa muchísimo en las diapositivas con eso, pero yo te recomendaría que también lo leyeses, porque toda la información te va a ayudar a completarla y a hacerla más rica y a facilitar sacar adelante la nota. Bueno, no me habéis preguntado, pero imagino que también algunas personas a lo mejor también tiene la duda, ¿no? Os examináis el tema 1 y el tema 2 con el primer parcial, del tema 3 y el tema 4 con el segundo parcial, y del tema 5 os examináis con un trabajo, ¿de acuerdo? Que es el trabajo individual, que se entrega en la fecha que tenéis en la descripción de cómo es el trabajo, y es un trabajo que suma a los parciales.
Suma en el sentido de que cada tema son 2 puntos. Por lo tanto, del 1 al 4 tenemos 8 puntos. Si aprobamos los temas del 1 al 4, pues lo que vamos a conseguir es, si sacamos más de un 5 sobre 10 en esos 4 temas, pues entonces sumamos lo que es el trabajo. Mi consejo es que el trabajo que lo hagáis, porque el tema es bastante interesante. De todas formas, si queréis más ampliación sobre cómo hacer el trabajo, pues como he dicho en varias ocasiones, pues me escribís un correo y hacemos una tutoría online y os lo explico. Si sois varias personas que queréis la misma duda, pues puede ser una tutoría colectiva o individual, no hay ningún problema. A ver, la siguiente pregunta. Los test de cada tema no son obligatorios. Los test de cada tema, las autoevaluaciones de cada tema, son las mismas que están en el manual de la asignatura. Yo simplemente lo que he hecho ha sido pasarlas a formato digital para que sea más fácil y para que os acostumbréis a responder en ese formato. ¿De acuerdo? Entonces tienen incluso limitación de tiempo para que os acostumbréis a la cosa y tener un reloj presente mientras vais contestando. Pero no son obligatorios, Jesús. Si quieres hacerlo, lo haces. Si quieres, no lo hagas. Si lo quieres hacer en la plataforma, hazlo en la plataforma. Si lo quieres hacer con el texto del manual, hazlo con el texto del manual. Y si no quieres hacerlo, no lo hagas. Mi consejo es que lo hagáis y que lo hagáis por la plataforma, ¿vale? Y después de estudiar. No vale para estudiarse el tema sin haber estudiado el tema. Eso no tiene sentido. ¿Sí? Pues, ¿alguna otra pregunta? ¿Cuestión? Bueno, pues yo colgaré el vídeo en cuanto finalicemos la reunión, lo editaré. Y nada, el tiempo de subirlo y demás, que imagino que ya será a final de la tarde o principios de la noche. Y lo dicho, cualquier duda, si es de los temas, me lo ponéis en los foros. Si es de alguna cuestión que veáis que es un poco más complicada de explicar escribiendo, pues me lo decís y tenemos una tutoría. Y bueno, espero que este tema 2 haya ido mejor. Creo que la interacción nos ha ayudado. A mí por lo menos me resulta más cómodo haberlo hecho y os agradezco muchísimo a todos los que habéis participado y pues porque la verdad que creo que facilita mucho el que hagamos esto de una forma más dinámica y que vamos a aprender todos mucho más. Espero que en el tema 3 todavía nos salga, si puede ser muchísimo mejor. Pues nada, damos por cerrada la sesión.